Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es la estructura de una neurona artificial y el principio de lo que son las redes neuronales. ¿Ok? En ese sentido, cuando hablamos de neuronas, nosotros no podemos dejar de lado pues, lo que es una neurona biológica, la célula como tal, la cual se compone de lo que son las dendritas, el cuerpo celular, la acción y pues las terminales que son, digamos, las salidas. Este esquemita aquí de una neurona biológica tiene diferentes impulsos que nosotros los vamos a ir viendo un poquito más adelante de cómo funciona. Cada neurona que nosotros vemos aquí en el GIF, pues está relacionado y está conectada con diferentes neuronas y tiene diferentes estímulos a diferentes magnitudes. Si nosotros vemos todo eso, pues podemos decir que la conexión entre una neurona y otra es bien conocida como sinapsis. Y cada sinapsis pues tiene un valor diferente o un impulso electroquímico diferente cuando llega a un estímulo de una neurona y se conecta hacia otras. Volviendo a lo que es la neurona como tal, nosotros podemos realizar una, digamos, comparación del primer esquema con este que aparece acá abajo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entradas, que van a ser estas X, multiplicada por un peso, que van a ser estas W. Vamos a llamar entradas y pesos sinápticos. ¿Ok? Tenemos esta parte que es la sumatoria, que prácticamente todo esto de aquí, todo lo que vendría a ser esta parte, va a ser nuestro cuerpo celular. ¿Ok? En ese cuerpo celular es donde se procesa la información. Y tenemos diferentes salidas que van a ser nuestros axones o las diferentes salidas de nuestra neurona. Este de acá, solamente una neurona. ¿Ok? Nosotros, si hacemos una referencia a todo lo que son cada una de ellas, podemos decir, pues, que en una neurona tenemos entradas que básicamente son las que se encargan de recibir la información y llega desde otras células, otras neuronas, ¿sí? Y en una neurona artificial podemos hacer una directa correlación entre lo que son las entradas y las características de las señales. Por ejemplo, en esto que tenemos acá, nosotros tenemos una señal de una señal EEG que tiene magnitudes en milivolts de acuerdo al voltaje y de acuerdo al tiempo. Las características que se van a utilizar, digamos, como un ejemplo, vendría a ser la media de la cantidad de datos que hay de 0 a 60 segundos, es decir, en un minuto. La desviación estándar entre estas señales y la entropía. ¿Ok? Cada una de esas características nos van a ayudar a nosotros a realizar una clasificación, digamos, de si la persona está dormida, si está alerta, etcétera, ¿no? Cada uno de los estados mentales se puede detectar a través de diferentes señales EEG. Este es un ejemplo, muchachos. También se puede utilizar, por ejemplo, con el clima, para conocer alguna enfermedad cardiovascular, etcétera. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo en el que nosotros podemos tener en las entradas de una neurona características. ¿Ok? Tenemos lo que son los pesos sinápticos, que los mencionamos hace un momento. Estos pesos sinápticos son valores constantes en una neurona artificial. Noten que en una neurona biológica, los pesos sinápticos son los que van a tener un impacto con el cuerpo celular de la neurona que recibe el estímulo. ¿Qué hace básicamente? Pues puede alterar
lo que viene siendo la señal o la entrada de estímulo, cada una de estas entradas, las altera. En el caso de una neurona artificial, se multiplica. ¿Ok? Estos pesos se van a obtener cuando la neurona se entrene. Este es un punto que vamos a ver un poco más adelante. El entrenamiento de una red neuronal. ¿Ok? Ese entrenamiento va a hacer que estos valores de acá se vuelvan valores constantes. ¿Cuándo se vuelven constantes? Cuando se logran ajustar para poder clasificar correctamente los diferentes tipos de señales. El ajuste de cada uno de estos pesos depende, obviamente, de cada una de las entradas que nosotros tengamos para acá y lo que nosotros queremos clasificar. ¿Ok? Estas dos cosas, ajuste y entrenamiento, van de la mano. Posteriormente vamos a hablar un poquito de lo que son los algoritmos de entrenamiento para obtener el ajuste de cada uno de estos pesos. Bien. Tenemos una, vamos a decir, entrada que es un poco diferente a las entradas que tenemos normalmente. Esa entrada la vamos a conocer nosotros como el bias o el bias. ¿Qué es? Es este que está aquí abajo. ¿Qué hace eso? Bueno, pues básicamente es una entrada que tiene un valor constante. Valor constante. ¿Sí? El bias normalmente tiene un valor de 1. Aquí tenemos un valor de un 1. Pero lo que cambia es el peso sináptico. Su peso sináptico es diferente. Es decir, esta neurona que tenemos por acá va a tener una polarización inicial. Es como si habláramos de un PWM en el que tenemos un ángulo inicial de la recta. Perdón, un SVM. Entonces, en este caso de aquí, esta neurona va a tener una polarización inicial. Va a tener un valor inicial independientemente de todas las entradas que esté recibiendo como estímulos. Bien. Después de eso, de tener lo que son las entradas y de tener los cuerpos, los pesos sinápticos, nos vamos a topar con el soma o el cuerpo celular, que esta parte es la encargada de procesar toda la información recibida por las dendritas, en este caso por las entradas, y es lo que se encarga de que la neurona se dispare o no se dispare. Se compone en una neurona artificial de lo siguiente: una función de sumatoria y una función de activación. ¿Ok? La sumatoria básicamente es que yo multiplico la entrada por su peso sináptico, por la segunda entrada por su peso sináptico, etc. Y aquí obviamente se debe notar que va el bias. Aquí va el bias, ¿sí? Por su W, que es su peso sináptico. Okay. Esta sumatoria suma todo lo demás. ¿Ok? Y la función de activación lo que hace es delimitar si se activa o no se activa la neurona, o bien cuánto se va a activar. Esta función nosotros la podemos ver en programación, por ejemplo, con una condición if. Inclusive ustedes han estado trabajando con ese principio ya desde hace buen tiempo. De decir, mira, si mi valor de la salida de la neurona, que vamos a llamar net, que es la sumatoria de todos estos datos, si el net pasa de cierto nivel, yo puedo arrojar un 1 o puedo arrojar un 0. En el caso de las funciones, en este caso, de escalón. ¿Ok? Que lo más normal es este de acá. ¿Sí? Esa función
va a ser la salida que puede ir conectada hacia otras neuronas o bien pues dar un resultado ya ideal para algún tipo de problema demasiado sencillo. ¿Ok? En este caso, las sigmoidea, que tenemos la sigmoidal tangencial y la sigmoidea que es ponderada, en este sentido tenemos valores de 0 a 1 y de menos 1 a 1. En estos dos, no podemos decir que existe un disparo tal cual. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese sentido, nuestra neurona va a tener valores en decimales. ¿En dónde podemos decir que tenemos un disparo? Ah, pues cuando se activa o no se activa la neurona, que es en la escalonada, esta de acá. ¿Sí? En nosotros son estímulos que pueden ir desde menos 1 a 1 en el caso de la tangencial o de 0 a 1 en el caso de la que es exponencial. Okay. Estos son los componentes de una neurona. ¿Sí? Y ya los escribimos todos. Tenemos señal de entrada, y aquí dijimos que van algunas características, junto con el bias, que es igual a 1. Sus pesos sinápticos, cada uno de ellos pues puede ser evaluado o se va a adquirir cuando la neurona se entrene. Y tenemos la sumatoria, que es la multiplicación y suma de esto por esto, esto por esto, esto por esto, se suma todo. ¿Ok? La función de activación. Tomando en cuenta el resultado de la sumatoria, si pasa cierto límite se da una salida 1 o se da un 0. ¿Okay? Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, este de aquí, que nosotros tenemos. Vamos a asumir que estos son valores de, no sé, un color. ¿Sí? Canales R, G y B. Canal R, canal G y canal B. ¿Okay? Y tenemos esta neurona que clasifica entre que si puede ser o blanco o puede ser negro para pasar una imagen a escala de blanco y negro. Ah, bueno. Entonces, si mi píxel o si el valor de todo lo que yo tengo acá en la entrada es igual a mayor a 0.6, pues yo voy a decir que va a ser un 1 y si es menor va a ser un 0. En este caso que tenemos, la multiplicación de todas las entradas, la suma de todo el resultado de por acá, y si pasa de esta función, pues en este caso no pasa, tenemos un 0. Por otro lado, si cambiamos una de estas variables, ¿sí? Que en este caso es el 0.6, pues vamos a tener un 1. ¿Por qué? Porque pasa de la función de activación. En este caso, la función de activación va a ser, a lo que vimos por este lado, una función escalón con un rango de 0 o de 1. Es decir, en este punto, aquí, en el rosita, la neurona se dispara. Y en este punto de acá, la neurona no se dispara. Cuando nosotros conectamos varias redes, varias neuronas entre sí, como es el caso de este if que tenemos por acá, todo lo que sale de esta neurona puede pasar a una capa intermedia, luego salir a la capa oculta y dar un resultado. De hecho, estos tres puntos que estamos viendo aquí, capa de entrada, lo que es la capa de intermedia y la capa de salida, vamos a mencionar que son nuestros componentes iniciales de nuestra red neuronal. Es decir, una red se compone básicamente de diferentes tipos o de diferentes neuronas. En este caso podemos hablar de una neurona que está totalmente conectada hacia adelante. ¿Por qué? Esta neurona que tengo yo aquí se conecta directamente con esta, con esta, con esta y con esta. ¿Sí? De igual manera, esta se conecta con todas ellas y esta pues también se conecta con todas ellas. ¿Sí? Pregunta aquí, y es una pregunta que no tiene una respuesta tal cual, ¿cuántas entradas tengo que tener para resolver un problema? No se sabe. Realmente es ambiguo. De decir, mira, para resolver un problema de colores necesitas tener 3 entradas.
Pues no, porque a lo mejor si lo haces con 5 también funciona. ¿Cuántas neuronas tengo que tener en la capa intermedia para resolver el problema de los colores? Pues tampoco se sabe. De igual manera con la salida. En este caso, la única manera de que nosotros podamos resolver esas incógnitas es haciendo pruebas con el entrenamiento de diferentes número de entradas, número de capas ocultas y número de salidas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de lo que es el entrenamiento, el gradiente y algunos algoritmos de entrenamiento. De momento, quiero que nos quedemos con esto. Estos son los componentes principales de una red neuronal y no se tiene un dato específico de cuál es el número de neuronas necesarias u óptimas para resolver un problema. ¿Por qué? Porque todo depende del algoritmo, del tipo de red y del tipo de problema que se trate de solucionar. Dentro de todo esto, es necesario decir que una red neuronal, como está basada en lo que es el cerebro humano, tiene muchas características que lo van a hacer altamente eficiente ante diversos problemas. Ojo, no con esto quiero decir que para todo problema es necesario utilizar una red neuronal, porque existen métodos más prácticos y más sencillos, tales como puede ser una red bayesiana o un SVM o un KNN o etcétera. Pero la red neuronal tiene las ventajas que es robusto y es tolerante a fallas. Como está basado en un sistema biológico bastante óptimo que es nuestro cerebro, si una de estas neuronas de acá llegasen a fallar, digamos que esta ya no funciona, tenemos las otras que siguen funcionando y por lo tanto se puede dar el mismo resultado. Puede seguir funcionando igual. Sin embargo, pues lo preferente es que ninguna falle, ¿verdad? En ese sentido, en nuestro cerebro mueren muchas neuronas y nosotros no nos vemos afectados. Claro que si se muere una gran cantidad de neuronas en un momento, de un momento a otro, pues vamos a tener algunas fallas en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cerebro es flexible, se ajusta a nuevos aprendizajes, a nuevos ambientes. En ese caso, la red neuronal, este mismo modelo de red, esta mismita, aquí se está utilizando para clasificar entre un perro y un gato. Pero el mismo modelo podría servir para clasificar entre una enfermedad y otra. ¿Qué es necesario hacer? Pues únicamente reentrenar para que nuestros pesos que están por acá, nuestros pesos sinápticos, se adapten, es decir, se reentrena la red y eso se modifica y la misma estructura sirve para clasificar otra cosa. ¿Okay? En ese sentido, pues se ajusta a nuevos ambientes de aprendizaje. Es altamente paralelo. ¿Qué quiere decir que sea altamente paralelo? Todas las entradas entran directamente y son procesadas casi al mismo tiempo. Claro que va a cambiar si hablamos de un lenguaje de programación en el que primero se hace esta suma, luego se hace esta, luego se hace esta, ¿verdad? Pero todas las entradas en una red entran al mismo tiempo. No como en algunos otros algoritmos, por ejemplo, hablando del bayesiano, en el que tenemos nuestra base de datos y tenemos que ir comparando nuestro dato con toda la base de datos. Por ese sentido, se hace que la red es un poco más eficiente por el hecho de ser altamente paralela. Pequeño, compacto y consume poca energía. Esta de acá es una característica muy, muy grande de nuestro cerebro, ¿sí? Que puede ser algo similar a lo que es una red neuronal. La red neuronal, si nos quedó en primera instancia una red bastante grande,
Como es flexible y se ajusta a nuevos ambientes, nada nos impide que a lo mejor una red que en principio funciona con 100 neuronas en la capa oculta, que funciona con 100 neuronas aquí, es muy probable que funcione a lo mejor con unas 20. ¿Qué es lo interesante ahí? Vuelvo al punto, los pesos sinápticos. ¿Cómo vamos a adaptar esos pesos sinápticos? ¿Okay? Algunos usos de las redes neuronales son, por ejemplo, procesamiento de imágenes y de voz, reconocimiento de patrones, lo que es la planeación de algunas actividades e interfaces adaptivas, en este caso, por ejemplo, las interfaces BCI, de sistemas de computadora y cerebro, predicciones, aquí en predicciones principalmente de clima, control y optimización y lo que es el filtrado de señales. Esos son los principales usos de las redes neuronales. Repito, no es un algoritmo que sea necesario para todo. ¿Se puede utilizar para todo? Probablemente sí, pero no es necesario para todo porque existen algoritmos que a lo mejor con una simple if y va a funcionar. ¿Ok?